Buenas tardes, mi nombre es Rubén López Pozas. Estoy cursando un doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral. Y dentro de una de las materias es Seminario de Casos y Defensas y Litigación Oral 1. Voy a exponer el tema de la reflexión sobre la víctima en el derecho penal. Primero nos preguntaríamos quién es la víctima. La víctima es quien se ve afectada por un acto delictivo. En el nuevo sistema de justicia penal, la persona víctima es la parte visible y activa del proceso. En todo momento busca obtener justicia y reparación del daño. ¿A qué tiene derecho la víctima? Tiene derecho a que se cuide su integración física y se le brinden las medidas de protección según sea el caso, si se ve amenazada. Tiene derecho a la reparación del daño, a cuantificarlo conjuntamente con su asesor legal y con el Ministerio Público. Tiene derecho a la verdad y derecho a la justicia. Y lo más importante, que es el caso de asesoría jurídica gratuita proporcionada por el Estado, o puede también tener un asesor jurídico particular. Esto le llevaría un costo, obvio. Y uno de los principales derechos que tiene es coadyuvar el proceso, conjuntamente con el asesor jurídico y el Ministerio Público, en este caso puede ser el fiscal. Incluso puede solicitar medidas cautelares si se siente amenazada por el inculpado. Según la Constitución y el Código Nacional, la víctima u ofendido puede constituirse como acusador coadyuvante. Esto le permite señalar vicios formales en la acusación, solicitar correcciones del Ministerio Público. No se debe excluir a la víctima. Por el contrario, debemos tenerla integrada al proceso penal. Hay varias preguntas que podemos hacer para determinar el papel de la víctima dentro del proceso penal. Una de ellas sería, ¿en qué momento, según la Constitución y el Código Nacional, la víctima puede constituirse como coadyuvante? La ley menciona que en cualquier etapa del juicio puede adherirse incluso al escrito de acusación planteada por el Ministerio Público. Esto quiere decir que desde un inicio la víctima debe de tener acceso a coadyuvar dentro del juicio que está siendo él perjudicado. También el artículo 38 del Código de Procedimientos Penales, en uno de sus párrafos menciona que la coadyuvancia, la acusación, será dentro de los 3 días siguientes de la notificación de la acusación formulada por el Ministerio Público. La víctima u ofendido podrán, mediante un escrito, constituirse como coadyuvantes en el proceso, señalar los vicios formales de la acusación y requerir su corrección si existiera, ofrecer los medios de prueba que estimen necesarios para complementar esa acusación, de lo cual se deberá notificar al acusado. Siempre el acusado debe ser notificado para que en su momento se haga válida ese tipo de procedimiento. También tiene derecho a solicitar el pago de la reparación del daño y cuantificar su monto. Por otro lado, el artículo 20 del Código Penal menciona en el inciso 2 que tiene derecho a coadyuvar con el Ministerio Público, a que se le reciban todos los datos, elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes e intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevé la ley. También el artículo 109 del Código de Procedimientos Penales menciona los derechos de la víctima u ofendido y dice que podrá intervenir en todos los procedimientos por sí o a través de su asesor jurídico.
Conforme en lo dispuesto en este código, cabe mencionar que el asesor jurídico solo promoverá lo que previamente informe a su representado. Esto quiere decir que el asesor jurídico no puede mencionar cosas que no haya consultado con la víctima. El asesor jurídico intervendrá en presentación de la víctima, representación de la víctima en igualdad de condiciones que el defensor. Entonces, se viene otra pregunta. ¿Qué engloba la coadyuvancia? Rubén Vasconcelos menciona que las víctimas son ahora actores fundamentales en los procesos y son fiscalizadores de la actuación de las autoridades. Esto quiere decir que puede coadyuvar con la acusación del agente del Ministerio Público en contra del acusado, para señalar precisamente vicios formales, que en este caso pueden ser errores de forma planteados por el agente del Ministerio Público. Porque el agente del Ministerio Público puede tener errores, y si la víctima los detecta o el asesor jurídico los detecta, ellos pueden participar coadyuvando para que corrija el Ministerio Público cualquier tipo de error. También esa coadyuvancia es para señalar diversos medios de prueba que fortalecen la acusación planteada por el agente del Ministerio Público. ¿Por qué razón? Porque la víctima siempre va a tener información de primera mano de lo que ocurrió, y al aportar toda esta prueba al Ministerio Público se fortalecerá esa demanda. Para cualquier monto también puede intervenir la víctima para cuantificar el monto, lo económico, por el concepto de la reparación del daño. Posteriormente se vendrá una tercera pregunta que diría: ¿considera que conviene obligar a la víctima a constituirse como coadyuvante? Definitivamente sí. Sí hay que integrarla a la carpeta de investigación y hay que integrarla al juicio, pero teniendo tacto, por un lado, porque la víctima puede haber sufrido un caso en donde físicamente se le agredió, y en ese momento puede pasar por una etapa en donde se pueda sentir revictimizado en el momento que el asesor y el Ministerio Público le sugiera que se integre a la coadyuvancia. Él en ese momento no puede tener a veces la capacidad por la etapa que está pasando mentalmente. Un ejemplo es una violación en donde la víctima sufrió físicamente una agresión total en su cuerpo y en su mente, y eso puede ser que no le permita entrar directamente a la coadyuvancia, no hasta que el Ministerio Público y el juez, que también debe participar, el asesor jurídico, le hagan ver el por qué sí es conveniente que entre a esa coadyuvancia. Esa coadyuvancia sería más que nada para que él tenga la forma de que se le respeten sus derechos. Esos derechos son conferidos por la Constitución y códigos sustantivos y adjetivos, incluso tratados internacionales. Ahora bien, otra de las preguntas, que sería la cuarta, menciona: ¿considera usted que la víctima es parte en el proceso constituirse como coadyuvante? En la actualidad hay mucha jurisprudencia. Un caso como el de los tribunales colegiados de circuito en materia penal, en la novena época de la fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, menciona en el tomo 16 de agosto del 2002, en su página 1337, tesis aislada, en donde menciona que el ofendido o víctima del delito tiene la calidad de ser parte en el procedimiento penal. A partir de la reforma, el artículo 20 constitucional de septiembre del 2000, el apartado B de la Constitución General de la República, adicionado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 21 de septiembre del 2000,
menciona que entra en vigor a partir del 21 de marzo del año siguiente. Esto consagra como garantías de la víctima o ofendido por algún delito, ofendido por algún delito, entre otras, el derecho a coadyuvar con el Ministerio Público y que se le satisfaga la reparación del daño cuando proceda. Con lo cual, se le reconoció constitucionalmente el carácter de parte dentro del proceso mexicano penal. En la exposición de motivos del 24 de abril de 1999, que sustenta la reforma, el legislador evaluó la necesidad de otorgar garantías a la víctima u ofendido para ser considerado como parte dentro del procedimiento con la facultad expresa de poder constituirse, no solo en coadyuvante del Ministerio Público dentro de la averiguación previa y proceso penal, sino además para estar en aptitud de instruir los elementos de convicción que acrediten el cuerpo del delito, la responsabilidad del inculpado y la reparación del daño. En todas estas etapas y procedimientos puede coadyuvar la víctima. En su caso, pudiendo incluso comparecer por sí o a través de su representante jurídico en todo acto procesal, a efecto de manifestar todo lo que a su derecho convenga. Lo que sin duda lo coloca en una situación que le permite la defensa oportuna de sus intereses en cualquier estado del juicio, en razón de que se le debe recibir todos los datos o elementos de prueba con los que cuente. La víctima, como mencionamos anteriormente, es poseedor de primera mano de todas las formas y elementos y pruebas de modo, tiempo y lugar. Esto lo hace que juegue un papel importante para que el Ministerio Público, al presentar esas pruebas y al presentar esa demanda, tenga los elementos suficientes para que al final el juez determine una sentencia a favor de la víctima. Todo esto se corrobora en el 9º Tribunal Colegiado en materia penal del primer circuito. Un amparo directo, el 569 del 2002, votaron por unanimidad de votos el ponente Humberto Manuel Román Franco y su secretaria Blanca Fuentes Sánchez. Manifestaron todos esos derechos de la víctima. La última y quinta pregunta sería: ¿considera usted que la víctima puede decidir libremente si desea coadyuvar en cualquier etapa o debe estar limitada a un momento procesal? En la jurisprudencia de los tribunales colegiados de circuito, dentro de la tesis 20 de la época décima de tesis aislada en materia constitucional penal, menciona que la víctima u ofendido del delito tiene el reconocimiento, el carácter de parte activa dentro del procedimiento penal. El juez, a fin de respetarle sus derechos de defensa y de acceso a la justicia, debe llamarlo a para que intervenga directamente en todas estas etapas del juicio. Quiere decir que no nomás el asesor jurídico del Ministerio Público tiene la obligación de darle a conocer, en este caso a la víctima, todos sus derechos, dentro de los cuales va la coadyuvancia. El juez tiene esa obligación. Le debe explicar a la víctima que tiene ese derecho. Si lo quiere aplicar, el juez lo tomará como parte dentro del proceso. En un análisis de los artículos 20, apartado de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 173, fracción 19, de la Ley de Amparo, se advierte el derecho de defensa en favor de la víctima o ofendido, el cual comprende el derecho a recibir asesoría jurídica, que ya lo mencionamos, ser informado en los derechos
a su favor que establece la Constitución y cuando lo solicite. El desarrollo del procedimiento penal, ayudar con el agente del Ministerio Público a ofrecer pruebas, tanto en la averiguación previa como en el proceso, que desahogue las diligencias que correspondan, así como de intervenir en el juicio, interponer los recursos en los términos previstos en la ley. Porque la víctima, cuando nota o siente que no está siendo representada incluso por ese asesor jurídico que le otorgaron, puede cambiar de asesor jurídico. Y en este caso, lo anterior es con el fin de acreditar tanto el delito como la responsabilidad penal del inculpado. Y por ende, que se garanticen sus derechos a esa reparación del daño y la justicia. Es decir, el legislador reconoció a la víctima u ofendido la calidad de parte activa dentro del procedimiento penal, el cual incluye la etapa de averiguación previa, como ya lo repetimos varias veces, como la del proceso judicial, todo el proceso. En ese sentido, acorde con los preceptos mencionados, en relación con los artículos 8, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 14, numeral 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, interpretados bajo el principio pro persona, conocidos en el párrafo segundo del artículo 10 de la Constitución Federal, menciona el reconocimiento de la víctima u ofendido del delito como parte. No simplemente en atención a que es uno de los sujetos que interviene en el proceso penal, sino por la posición que guarda frente a todas las etapas procedimentales, lo que de suyo implica que debe reconocérsele y garantizársele su derecho a ser oído durante todas las etapas del proceso penal. De ahí que tiene derecho a que se le dé intervención directa, activa durante todas las etapas del procedimiento, puesto que ello ha sido elevado a la categoría de derecho fundamental por el poder revisor de la Constitución, así como todos los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, de los cuales es parte. En consecuencia, el legislador atento a los principios y derechos humanos reconocidos constitucional y convencionalmente, otorgó a la víctima o ofendido del delito carácter de parte, tanto en la averiguación previa como en el proceso penal. Tiene oportunidad de comparecer a todas las audiencias a fin de defender sus intereses. Es evidente que existe la obligación del juzgador de llamarlo al procedimiento penal, puesto que este carácter lo tiene reconocido. Y solamente de esta manera se le garantiza el derecho a intervenir dentro del proceso, ya sea para ofrecer pruebas, coadyuvancia con el agente del Ministerio Público, objetar, formular alegatos e interponer los recursos establece la ley adjetiva de materia, además de garantizársele su derecho a ser informado de las prerrogativas que en su favor establece la Constitución. Lo que es acorde con los derechos de defensa y acceso a la justicia, en ese artículo hay un amparo directo en donde el 254 del 216 del 2016, por unanimidad de votos, el ponente Jorge Mazón menciona esta tesis, se publicó, menciona la tesis en donde se menciona todos los derechos que tiene la víctima. Es muy repetitivo mencionar a la víctima, la coadyuvancia, y todo esto se menciona, aunque sea repetitivo, solo para dejar claro a los derechos de la víctima. Como conclusión final, mencionaría que es una obligación del asesor jurídico decirle a la víctima que se integre a la coadyuvancia con el Ministerio Público para aportar todas las pruebas y narre los hechos de lo sucedido para mejor entendimiento del Ministerio Público y a su vez retransmita al juez.
equivocado. Esperando que mi exposición haya transmitido la explicación clara de los temas mencionados, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración